¿Ya desayunaron? ¿Sí? ¿No? Bueno, buenos días a cada uno de ustedes. Hace algún tiempo, hace algunos años, íbamos a un plan casas nosotros y era algo muy extraño estar en ese plan casas, porque cuando estábamos terminando le decíamos a los hermanos, ¿entendieron? Y los hermanos se quedaban inertes, así como de, no, decían, no contestaban nada. Y yo decía, ¿habrán entendido? Expliqué muy bien, expliqué muy mal. Ya me sentía como la mujer que habla alienígena, ¿no? Yo decía, te amo, me amas, y bla, bla, bla. Y ellos así como que impactados nada más. Y saben, en este día a mí me gustaría que participáramos todos. El tema va a ser muy dinámico. Como ustedes saben, nosotros trabajamos con jóvenes. Para los que no me conocen, soy Alejandro Romero, mi esposa es Abigail Franco, y juntos dirigimos o trabajamos con el grupo de jóvenes de esta iglesia. El día de hoy íbamos a tener nuestra primera reunión después de 2 años prácticamente, así que tiene 2 años que no predico en frente de personas. Siempre era como Big Brother en frente de una camarita y ya me había acostumbrado a hablar a la cámara y era muy cómodo estar ahí. Pero estar enfrente de ustedes realmente es un gozo para nosotros el día de hoy, estar pudiendo compartir la palabra, poder enseñar y para poder aprender, porque este tema principalmente también habló a nuestras vidas. Este tema es muy interesante y queremos compartirlo y queremos abrir nuestro corazón con ustedes para que en este día podamos salir edificados y podamos entender lo que quiere Dios y lo que entiende Dios para con nosotros. ¿Amén? ¿Amén? Muy bien, porque dije, ya se repitió la historia de hace años que decía amén y los hermanos así, ¿ok? ¿Amén? Muy bien, hermanos. No me voy a subir aquí para que estemos más cómodos. El tema del día de hoy se llama papalote. ¿Cómo se llama el tema? A ver, vamos a darle... ¿Cómo? Papalote. Y ustedes podrán decir, no tiene nada de espiritualidad este tema, ¿verdad? Pero sí, hermanos, realmente es un tema muy espiritual y es un tema que nos enseña a que todas las cosas que aunque parezcan comunes, Dios nos quiere mostrar algo. Dios quiere enseñarnos en cada cosa, aunque parezca mínima y aunque parezca absurda, Dios quiere mostrarnos su gran amor. ¿Usted cree eso? Amén, ¿verdad? Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7. Vamos a leer el capítulo 7 y vamos a entender poquito a poquito, verso por verso. Va a ser del capítulo 24 al versículo 27. Y dice el versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Padre, te queremos dar gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que seas tú el que hable a la vida de cada joven, adolescente, familia, a cada persona que está en este lugar, Señor. Habla a su corazón y enséñale, Señor. Enséñales lo que tú quieres hacer, enséñales cuál es tu propósito en sus vidas, muéstrales a través de tu palabra, a través de este mensaje, que ellos han sido llamados para hacer luz, para ser más que vencedores, porque tú estás con ellos, Señor. Levántales, bendíceles, edifícales y que el día de hoy, Señor, puedan salir tomando práctica, haciendo práctico este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Empezamos con el versículo, algo muy curioso. Dios quiere que usted sea una persona prudente. Dios nos está llamando a que pongamos atención el día de hoy. Dios nos está llamando a que usted y yo podamos entender su corazón, podamos entender lo que hay en sus pensamientos. Dios nos está llamando a que salgamos de ese lugar con una manera y un pensamiento distinto, con maneras distintas, pensamientos distintos. La palabra que nos prudente en el original viene del griego franimos. Ahí la vamos a poner aquí. Que dice el significado es santo, sagaz, discreto y cuerdo. La palabra sagaz significa una persona que puede entender las cosas rápidamente, una persona que puede comprender y puede hacer caso a los llamamientos. Y Dios quiere que el día de hoy nosotros seamos santos, sagaces, discretos y cuerdos. Esto implica la habilidad práctica con un carácter para ser inteligentes.
Dios quiere que seamos inteligentes. Dios quiere que el día de hoy salgamos siendo distintos. ¿Usted puede creer eso? Y a veces uno piensa, es que yo soy inteligente, yo soy demasiado inteligente. En la escuela siempre saqué 10, en la escuela era de cuadro de honor. Es que, ¿sabes qué? Yo nunca reprobé un examen, yo era de los mejores. Quizás sí, pero la vida es distinta. Cuando nosotros estamos enfrentándonos a los problemas de la vida, nosotros tenemos que ser sumamente inteligentes para poder combatirlos. Y ese es el punto que queremos tratar el día de hoy. Dios quiere que usted y yo salgamos siendo inteligentes, que generemos, que desarrollemos nuestra inteligencia, porque nosotros tenemos que enfrentarnos a una vida donde va a haber situaciones complicadas. Y en esas situaciones complicadas, cuando hay problemas, cuando hay adversidades, cuando hay enfermedades, es cuando realmente se da cuenta uno de cómo reacciona. Se da cuenta de cómo estamos en la fe, cómo estamos trabajando, cómo estamos pensando, qué tan fuerte está nuestra fe, qué tan fuerte está nuestra convicción, cuánto podemos creer en Cristo. ¿Cuánto realmente estamos convencidos que Dios puede salvarnos, ayudarnos, sanarnos? Porque es fácil decir, ¿verdad? Yo conozco a un Dios que sana, pero cuando estamos enfermos es bien distinto. Yo conozco a un Dios que libera, pero cuando tenemos una atadura, seguimos atados. Yo conozco a un Dios que restaura, pero cuando tenemos un problema, una separación, una ruptura familiar, preferimos vivir con ello. Dios quiere que el día de hoy usted y yo salgamos siendo jóvenes, personas y familias distintas e inteligentes. ¿Cuántos quieren ser los más inteligentes del reino de Dios? Levanten sus manos. Amén. Los que no dicen, no, pues yo soy súper inteligente. Muy bien. Soy promedio. Muy bien. Dios quiere que usted y yo el día de hoy podamos cambiar nuestra mentalidad. En el versículo 25 dice la palabra de Dios: descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Usted qué cree que nos habla este versículo, hermanos? ¿De qué cree que habla este versículo? Exactamente. Este versículo habla de la adversidad que todos los días vamos a tener. Y es que, ¿sabe? Tenemos un gran problema, ¿no? Que creemos que cuando somos cristianos, que cuando nos bautizamos, que cuando nos congregamos, que cuando servimos en la alabanza, que cuando servimos en danza, que cuando servimos en moderación, cuando acomodamos sillas, nuestra vida va a ser totalmente diferente y los problemas se van a acabar. Y ese es un gran problema. ¿Saben? Esto nos habla de que está diciendo Dios, ¿sabes? Yo quiero que seas inteligente. Porque en esta vida te van a venir adversidades, te van a venir problemas, te van a venir situaciones complicadas, van a venir enfermedades de todo tipo, enfermedades psicológicas, enfermedades físicas. Y a veces no podemos creer eso porque pues, es que un hijo de Dios no se tiene que enfermar, un hijo de Dios no tiene que pasar por depresión, un hijo de Dios no tiene que pasar por tristeza, un hijo de Dios no puede pasar por el cáncer, no puede pasar por alguna enfermedad de la piel, porque eso no puede ser, porque somos hijos de Dios. Y saben, la palabra de Dios dice, sí, va a pasar, van a pasar muchas cosas y nos van a robar, nos van a mentir, nos van a engañar y nuestros hijos se van a querer apartar. Y nuestro matrimonio va a fracasar, nuestro matrimonio quizá va a estar quebrantado, vamos a tener problemas en el matrimonio, vamos a tener problemas con nuestros hijos. Y quizá van a surgir vicios, van a surgir situaciones complicadas, porque Dios nos lo está diciendo. Dios nos está previniendo, ¿sabes? Yo quiero que seas más inteligente que cualquier problema, que cualquier situación. En esta vida, nadie dijo que iba a ser sencillo, que íbamos a trabajar o que íbamos a caminar en un jardín de rosas. Estamos hablando del peligro de estar vivos. Estamos hablando del peligro de confrontarnos en un mundo donde la maldad ha acrecentado. Estamos caminando en un lugar donde la maldad ha estado creciendo y nuestros hijos, usted y yo, no estamos exentos a que seamos víctimas de esa maldad.
Bueno, perdón, que pensé que iba a hacer un comentario. En el versículo 25 nos habla el Señor de que nosotros tenemos que estar prevenidos porque van a venir cosas complicadas. En el versículo 26, le damos, ahí está ahí, 26, dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El significado de insensato del griego es moros, que es, aquí está, del griego moros, que es aburrido, necio, fatuo, ignorante. Eso implica cabeza dura. Fíjese qué curioso, hermanos. Cuando uno es insensato, dice que es aburrido, necio, fatuo y un cabeza dura. Una persona que no quiere entender, una persona que no quiere comprender las ordenanzas, los mandamientos de Dios. Una persona que quizá mucho tiempo está pensando en 1000 cosas menos en lo que le agrada a Dios. Una persona que quizá no le importa lo que Dios quiere para su vida y para los demás. Una persona que tira a la basura o que echa en saco roto los mandamientos del Señor. Y dice la palabra de Dios que esa persona que es insensata, en el versículo 27 dice, descendió lluvia, vino los mismos problemas que la persona que está en Cristo y siendo obediente. Vino la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Quiere decir que una persona que sea prudente y una persona que es insensata, nos van a pasar las mismas situaciones. Vamos a tener los mismos problemas, vamos a tener las mismas adversidades, vamos a tener las mismas enfermedades. No hay una gran diferencia. Si tú eres cristiano o si no eres cristiano, vamos a pasar por las mismas situaciones. La única diferencia es que si tú eres prudente, quiere decir que tú eres una persona que obedece los mandamientos de Dios. Quiere decir que tú eres una persona que sabe ser inteligente para desarrollar virtudes y desarrollar talentos y desarrollar armas espirituales para poder resolver las situaciones complicadas. Pero si tú no eres prudente, quiere decir que eres una persona insensata, que eres una cabeza dura, una persona que es necio, que no le importa lo que esté pasando. Como dicen por ahí, ves el temblor y no te hincas. Puedes ver las situaciones complicadas, puedes ver la enfermedad, puedes ver la adversidad y cómo reaccionas. Nos ponemos súper mal. Empezamos a tener escasez y ¿cómo estamos? Todos desesperados, todos enojados, todos frustrados. No hay trabajo y ¿cómo reaccionamos? Nuestros hijos están apartándose y ¿cómo reaccionamos? Nuestro esposo ya está, lo vemos medio mal y ¿cómo reaccionamos? Esa es la persona insensata. Una persona inteligente sabe cómo calmar las cosas. Dice la palabra de Dios que la blanda respuesta calma la ira. Una persona inteligente, cuando ve la adversidad, está calmada y está confiada en Dios. Puede caminar de tal manera que puede ver la tormenta, pero dice, calma. Sé que está complicada la situación, sé que hay problemas en mi vida, sé que esto suena muy complicado, sé que quizá para mí es imposible, quizá yo no pueda resolver esa situación, pero hay alguien que sí lo puede hacer, y eso es Dios, y eso es Cristo. Y algo que Dios quiere que quede muy grabado en nuestras vidas a través de esta palabra que hemos leído es que Él quiere que nosotros, sobre todas las cosas, tengamos esa inteligencia emocional que hoy en día en el mundo le están dando mucha importancia, cuando Dios desde el principio ha querido trabajar en nosotros, en nuestras emociones. ¿Por qué? Nosotros tenemos control sobre las tormentas que puedan venir y azotar contra nuestras casas, contra nuestra familia, como lo que acabamos de leer. Nosotros no tenemos autoridad sobre la tormenta, no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, nosotros no tenemos ese poder. Pero ¿qué sí podemos nosotros controlar, o sobre qué sí podemos nosotros actuar? Sobre nuestras emociones, sobre cómo recibimos esa tormenta. Si vamos a entrar en pánico y decir, no, esto ya se acabó, y nosotros nos ha tocado pasar por situaciones complicadas, y nos ha tocado también a lo mejor ayudar o apoyar a algunos de ustedes que se han acercado a nosotros para expresarnos pues la tormenta en la que están ustedes atravesando.
Y hay quienes vienen completamente desmoralizados y no, es que yo soy lo peor, yo no sé qué pecado hice, porque Dios a mí ya no me oye, porque yo, pues no sé si soy tan malo o tan mala para merecer esto, lo mío ya no tiene solución. Y la realidad es que lo que Dios quiere es que nosotros seamos sabios, que seamos sagaces, que seamos inteligentes en la forma en que reaccionamos cuando vengan esas adversidades. Si vamos a actuar como el hombre que su casa estaba sobre la arena, o si vamos a actuar como el hombre que edificó su casa sobre una roca. Y la diferencia es que uno tenía paz y el otro no, el otro estaba totalmente, pues, así como su casa, ¿no? A punto de terminar devastado. Y yo creo que es bien importante que nosotros aprendamos antes de actuar, antes de hacer locuras, antes de gritar, antes de tomar decisiones, venir a Dios y decirle: Señor, yo emocionalmente no me siento capaz para tomar una decisión en estos momentos, no me siento capaz para enfrentar esta enfermedad o este problema o lo que está sucediendo en mi familia o que me acaban de correr del trabajo, la situación que sea. Venir a Dios y decirle con toda honestidad: Señor, no me siento capaz en estos momentos de tomar esta situación, de enfrentar esta tormenta. Y es ahí donde Dios nos va a fortalecer, y eso significa establecer nuestras vidas sobre la roca, o las establecemos sobre arena y vamos y buscamos a la amiga que ni siquiera conoce de Dios o a cualquier otra persona y le dejamos nuestro problema y dime qué hago, ¿no? Y a veces tomamos ahí las peores decisiones. Y bueno, y Dios quiere que cambiemos nuestros pensamientos, quiere que cambiemos nuestra manera de actuar, pero ustedes pueden decir: bueno, ¿cómo lo hago, no? Ya sé cómo quiere Dios o qué quiere Dios en mi vida, pero ¿cómo lo hago? Y el día de hoy traemos 3 puntos importantes para poder cambiar esa manera, para cambiar quizá el día de hoy nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y llevarlo por práctica. Lo primero es un cambio de mentalidad. ¿Cómo puedo cambiar yo para no caer en la ruina? Porque yo sé que nadie quiere estar arruinado, nadie quiere tener un fracaso, nadie quiere ver a un hijo que sea parte de la congregación, de la iglesia, del corazón de Dios. Nadie quiere un matrimonio destrozado, nadie quiere no tener trabajo, tener enfermedades. Obviamente nadie quiere eso. Por lo tanto, queremos ser las personas inteligentes que saben resolver las situaciones y que pueden resolver las situaciones. ¿Y cómo podemos empezar? El primer punto es un cambio de mentalidad. Tenemos que tener un cambio de mentalidad, hermanos, y esto tiene que ver que nosotros como cristianos hemos tenido mucho tiempo como un pensamiento de que por el simple hecho de ser cristiano no nos va a pasar nada. Por el simple hecho de servir no te va a pasar nada. A veces a mí me pasó trabajando con jóvenes, con muchos jóvenes, llegaban los papás y me decían: es que yo te lo mando a que sirva, pero el chico no quería servir, el chico no quería ni venir a la congregación. O sea, su corazón estaba apartado de Dios, pero la mamá o el papá, con tal de que estuvieran aquí, creían que al servir, ese chico podía tener una comunión con Dios y que jamás iba a apartar. ¿Y qué creen que pasaba? Que el chico sí venía, quizás servía, y al final del día se apartaba. Porque el hecho de estar sirviendo no nos asegura que tengamos una firmeza espiritual. El hecho de que yo me haya bautizado, el hecho de que yo haya venido a la congregación, que yo esté constante, que yo levante mis manos, que yo doble mis rodillas, que yo alabe, que yo dance, que yo grite, no me asegura que no me van a pasar cosas. Cuando empezó el coronavirus hace 2 años, muchos cristianos decían: es que a los cristianos no les tiene que dar coronavirus. ¿Sí escuchaban eso? Porque eso solamente se lo da a los pecadores. Y ahí estaba uno, no, hermano, hasta te daba vergüenza estornudar, ¿no? Estabas así con el: quiero estornudar, y te aguantabas porque tenías miedo que te dijeran: ¿sabes qué? Ahí está el hermano, el del pecado, ¿no? El pecador. No te pueden robar, no te pueden asaltar, no puedes pelear con tu esposa, no puedes pelear con tu esposo. Tu hijo
no se puede apartar, no puede cambiar sus convicciones porque eres cristiano. Y ese pensamiento se fue sembrando durante mucho tiempo. Y entonces se creó una carga espiritual, una carga moral en los cristianos. Se creó una carga que no podíamos sostener, porque cuando nos pasaba algo entrábamos en un conflicto muy grande. Y esta mentalidad se tiene que cambiar de nuestras vidas. Esta mentalidad se tiene que erradicar de cada uno de nosotros, porque de lo contrario no estamos actuando como personas inteligentes, estamos actuando como personas fatuas, como personas como insensatas, las cuales tienen la cabeza dura, donde no pueden entrar más pensamientos, donde en su cabeza no puede haber un esquema, un panorama distinto. Entonces, cuando pasaban esas cosas en nosotros, ¿qué pasaba? Que había una frustración. Nos frustrábamos. Yo les voy a platicar algo que cuando yo empecé en esta iglesia, cuando llegué a la iglesia, yo veía a los de la alabanza, veía a los de danza, veía a todos, y yo pensé que tenían vidas perfectas. Yo los veía y decía, wow, ellos no van a tener ningún problema. Yo creo que a ellos no les cuesta trabajo. Y a mí me costaba infinidad. A mí me costaba dejar cosas, me costaba caminar firme, me costaba orar, me costaba leer, me costaba ayunar, me costaba mucho. Pero había un pensamiento que muchos me decían, es que el cristiano, tú tienes que estar así, tienes que estar, no puedes estar deprimido. Y si eres hijo de Dios y tú estás bien y ya te bautizaste, tus problemas se tienen que acabar. Yo decía, ya me bauticé y sigo con problemas. Ya me bauticé y no tenía trabajo. ¿Qué hago? Ya me bauticé y sigo con los mismos pensamientos, sigo con los mismos sentimientos. ¿Qué hago? Y se crea una carga moral y espiritual. Recuerdo que una vez platiqué con un amigo que ya no se congrega en este lugar y él me dijo, le digo, ¿sabes qué? Yo creo que ya me voy a ir porque para mí el cristianismo no es. Está bien complicado. Porque por más que yo quiero, por más que me esfuerzo, por más que yo quiero estar bien, no se puede. No se puede porque sigo pecando, sigo fallando, sigo cayendo. Y sabes, para mí el cristianismo no es. Ya me di cuenta que es bien complicado. Ya me di cuenta que es bien duro y es bien difícil ser un buen cristiano. Y él me dice, pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que te hable. Y oramos ese día. Y Dios me dio una palabra y decía, es mejor que no me hubieses conocido que te apartes de mi presencia. Y yo dije, no inventes, esto es como la mafia, es como peor que los narcos, porque ya puedes entrar y ya no puedes salir. Y me dio miedo salirme del evangelio. Pero yo le decía a Dios, ¿sabes qué? Ayúdame. Porque yo veo a todos los del templo que tienen vidas perfectas, pero yo no tengo una vida perfecta. Yo no tengo trabajo, mis papás están mal, no tenemos economía, no tengo esto, no tengo aquello, me siento frustrado. Y empecé a hablar con Dios. ¿Y sabes qué? Dios me empezó a decir algo bien interesante. Dios me empezó a enseñar a través de su palabra que sí, que ustedes y que yo también estábamos aquí porque necesitábamos cambiar nuestros pensamientos. Que este lugar era un hospital donde venían gente enferma igual que yo. Que en este lugar venía gente destrozada, con el corazón roto, gente que había sido dañada, gente que había sido humillada, gente a la cual también no habían amado, gente que quizás se sentía sin talentos. Entonces, cuando vamos a este versículo y cuando entendemos estas palabras, que en nuestras vidas van a venir situaciones como enfermedades, como robos, que a nuestros hijos quizá va a llegar el momento que no van a querer estar en esta iglesia, hermanos. ¿Qué va a pasar? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque no va a ser personal y no podemos creer que lo que nos está pasando es porque ya estamos mal. Ustedes saben alguna historia, hace unos años nosotros fuimos a predicar a Chiapas y cuando llegamos de Chiapas, la casa nos la habían abierto, nos robaron todo. Y yo decía, y me daba vergüenza platicarlo, porque decía, pues es que si yo digo que me robaron, me van a decir que estaba en pecado, ¿no? O que allá en Chiapas a lo mejor hicimos algo malo, cuando no fue así. Cuando realmente fue un lugar donde el Espíritu Santo se movía y fue un campamento genial.
Hace algunos años ahí en la casa había un limón muy grande, muy hermoso. Y ese limón me encantaba porque daba unos limonzotes y podíamos hacer agua de limón y estábamos fascinados con ese limón. Y llega un momento donde empezamos a ver que empezaban a secarse algunas hojas y entonces se me hizo fácil cortar las hojas secas. ¿Y qué creen? Que en lugar de componerse se empezó a secar más. Y luego de repente se empezó así como a quebrar. Y luego recuerdo que una vez había una convivencia y decían, oye Ale, tú que tienes limones, tráete los limones para la convivencia, ¿no? Y yo entre mí en la torre, ¿cómo le explico que se me secó el limón? Entonces me fui a la verdulería y compré limones. Toma hermano, ahí están los limones. Y qué padre. Porque me daba vergüenza decir que mi limón se había secado. ¿Por qué? Porque pensamos que se secó, se le cayó la plaga, ¿sí o no? Y luego cuando tú relacionas plaga, ¿con qué lo relacionas? Con el Éxodo. Y el Éxodo es el pecado y Egipto, ¿no? Egipto, el pecado. Y lo relacionas y nos creamos pensamientos donde todo lo que te pase que sea malo es porque estás mal, porque estás en pecado, porque eres malo, porque eres una persona que no merece sentarte, ni siquiera levantar tus manos delante de la presencia de Dios, porque eres un pecador, ¿sí o no? Y entonces a mí me daba vergüenza platicar que el limón se me había secado, me daba vergüenza platicar que me habían robado, me daba vergüenza que me habían robado una moto, me daba vergüenza platicar que me habían robado un perro. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Seguramente yo soy el peor pecador de la iglesia, seguramente yo estoy mal. Pero cuando Dios habla a mi vida y me dice, ¿sabes qué? Mira, no eres el único. A muchos les pasa esto. Pero tú tienes que cambiar tu pensamiento. Porque lo que te pasa sí es necesario que analices si estás bien y si estás mal. Y hay cosas que pasan por mi culpa. Ay, se me calentó el carro porque yo no chequé el agua del carro. Híjoles, me quedé sin frenos. Si ya escuchaste que sonaba la balata desde hace un mes y tú te fuiste así a Puebla en las bajadas de la cumbre de Maltrata, pues, ¿cómo no querías estamparte, no? Ay, se me murió mi perro. Pues cuando lo tienes amarrado en la azotea y no le dices agua en tiempos de calor, ¿sí o no? Entonces, pasan cosas por nuestra culpa, pero también van a pasar cosas porque Dios las permite para que nosotros podamos estar cimentados sobre la roca, para que nuestra fe pueda crecer y podamos ser más inteligentes, como dice Dios. Porque esto hablo a ustedes para que sean hombres inteligentes, familias inteligentes, personas que sean sagaces, que puedan entender este mensaje, que puedan entender la manera de conducirse en el tiempo de adversidad, en el tiempo de problema. Y no digas, yo creo que el enemigo me está tentando, es que el enemigo me puso el pie, es que el diablo, y le echamos más la culpa al diablo y no asumimos nuestra responsabilidad, que estamos siendo cabezas duras. Porque dice la palabra de Dios, si viene la ruina, es porque estoy siendo una cabeza dura, una persona que no ha querido abrir su panorama, abrir su corazón para entender y conocer el corazón de Cristo. Miren, hermanos, Dios no nos quiere destruir. Dios no se levanta y Dios no está en su trono, no está ahí en su lugar hermoso, en el lugar santísimo, no está esperando a que tú caigas y que tú peques y que tú falles para que digan, por favor, ¿me pueden destruir a José que falló? Y ahí van los ángeles a destruir. No. Los que somos papás nos podemos dar cuenta que cuando nuestro hijo falla, sí lo regañamos, sí le llamamos la atención, pero lo seguimos amando. Y nuestra intención es que no caiga una vez más en esos problemas. Nuestra intención es que no vuelva a cometer esos problemas. Yo quiero que mis hijos sean mejor que yo. Yo espero que usted quiera que sus hijos sean mejor que usted. Yo espero que usted crea que sus hijos sean mejores. Es por eso que Dios dice, Jesús dijo cuando estaba en la tierra, y estas cosas van a ser y aún mayores, porque espera que seamos mejor que Él. Y eso suena como algo aberrante, pero no es así. Porque Dios quiere que seamos mejores cristianos, más inteligentes, que sepamos resolver situaciones adversas y complicadas. Pero ¿por qué no podemos resolverlas y por qué muchas veces cuando nos pasan ese tipo de cosas, por qué nos frustramos? Porque nuestro panorama, porque nuestra mente está siendo insensatas. Nosotros tenemos que empezar a cambiar, hermanos.
Muchas veces también ponemos carga en los nuevos. Yo fui nuevo en este lugar y yo te digo, yo veía a los hermanos, a los chicos, y yo pensaba que todos eran perfectos. Ya cuando Dios me permitió conocerlos me di cuenta que no, que todos teníamos fallas, que todos estábamos pasando por situaciones complicadas. Hay algo bien padre, cuando vamos a los campamentos, llega un momento donde los chicos se ponen así como muy sensibles y empiezan a platicar las situaciones que hay en sus casas, en sus corazones. Y empiezas a darte cuenta que dices, híjoles, pues el problema que yo creía que tenía no es tan grave, ¿no?, como el que tiene. Y te pones y eres empático, porque tú ya pasaste por una situación similar. Hace muchos años fuimos a un retiro de pastores y hablaban con los hijos de los pastores. Y decían, ¿cuántos de ustedes quieren ser pastores como sus papás? Y muchos, no, yo no. ¿Por qué? Porque son muchos problemas. Porque yo he vivido las situaciones que viven los pastores. Y usted puede ver a mi pastor y a nuestra hermana Adriana y usted puede pensar que tiene una vida perfecta, ¿verdad? Que a él no nos pasa nada, que ellos no van a estar tristes, que ellos no van a estar quizá enojados, que ellos no pueden estar enfermos, porque son pastores y ellos no pueden pasar por eso. Y muchas veces creemos y queremos creer eso, pero eso es una gran mentira. Porque todos y nadie está exento a que venga la tormenta, a que venga la tempestad a nuestras vidas. A cada uno de nosotros nos va a llegar la tempestad, la tormenta, la adversidad, a todos. Pero la cuestión es que tenemos que ser inteligentes. Este punto nos lleva, y uno de esos puntos es quitar los pensamientos triunfalistas. Este es el objetivo, que usted y yo cambiemos nuestra mentalidad, que es el pensamiento triunfalista. El pensamiento en que nada nos va a pasar, como les comentaba hace un momento. Tenemos que quitar ese pensamiento triunfalista de nuestras vidas, de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una cita en Romanos capítulo 8, el versículo 37, dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y otra cita en Romanos 8, 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y estos dos versículos, sí o no, son como los versículos que más conocemos los cristianos y que cuando tenemos una situación, no, ¿quién contra nosotros? Si somos vencedores. Pero cuando los creemos, no nos memorizamos, los vivimos, pero cuando viene la adversidad, ¿qué pasa? Nos desanimamos. Y entonces, como decía Abigail hace un momento, decimos, yo creo que Dios no está conmigo. Yo creo que Dios me abandonó. Yo creo que Dios ni siquiera me escucha. Yo creo que Dios ni siquiera me ama. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y mira, me están dando de palos. Y mira, me está yendo bien mal. Ya no tengo trabajo, ya estoy enfermo, me diagnosticaron aquello. Entonces, ¿qué está pasando? Y entonces caemos en un desánimo. Y muchas veces el peor error que podemos cometer cuando estamos desanimados es apartarnos de su presencia. Y tenemos que ser bien cuidadosos con esto, ¿no? Los pensamientos triunfalistas, porque ¿cuántos no han escuchado por ahí de la boca de un cristiano decir, Dios y yo somos mayoría? Y a veces hasta nos alzamos, ¿no? Así como nos creemos hasta más. No, Dios y yo somos mayoría, o yo soy el consentido de Dios. Y estos son pensamientos triunfalistas, ¿no? Así de, no importa lo que pase, no importa nada, yo soy más que vencedor. Y esta es una realidad, es una verdad bíblica, pero tenemos que ser bien cuidadosos en que nuestras intenciones, o que no lo tomemos de una forma equivocada, porque cuando nosotros tomamos una parte de la Biblia, la sacamos de contexto, nos estamos equivocando. Cuando nosotros tomamos una parte de la Biblia y desechamos toda la demás, nos estamos equivocando. Y sí, somos más que vencedores, pero a lo mejor nosotros esperamos, a lo mejor como el pueblo de Israel, ¿no? Un rey que viniera a liberarlos con una espada, con una corona, poderoso, que todo el mundo lo reconociera y se humillara delante de él. Y cuando vino Jesús, dijeron, no, esto no puede ser. ¿Cómo que nuestro rey, el que esperábamos, es el que está crucificado, ¿no? Y lo rechazaron. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no cometer ese mismo error. Estos pensamientos triunfalistas nos van a llevar de una forma muy sutil a caer en religiosidad. Y
ustedes saben lo que significa religiosidad, porque como cristianos, ¿cuántas veces no hemos escuchado de tratar de cuidarnos, de no caer en religiosidad? Y a veces también predicamos mucho contra la religiosidad. ¿Ustedes saben qué significa? Porque a lo mejor tenemos un concepto en nuestra mente de lo que es la religiosidad, pero el significado que encontramos dice: práctica y cumplimiento de los preceptos que son propios de una religión y de la forma de vida y actuación que ésta comporta. Y si nos damos cuenta, la religiosidad pues no es algo en sí mismo, no es algo malo. El que nosotros cumplamos ciertos preceptos, la Biblia está llena de los preceptos de Dios, ¿no? De la ley de Dios, de instrucciones que Dios nos da para que nos vaya mejor, para que nos vaya bien. Y eso es bueno. Y eso es lo que significa esos preceptos, esas prácticas, lo que nosotros hacemos, el orar, el ayunar, el congregarnos, el estar leyendo nuestras Biblias. Esas son acciones que entran dentro de este significado. Y yo entiendo que el problema con la religiosidad no es lo que es en sí, sino la forma en que nosotros hemos llevado todos estos preceptos, cómo hemos llevado ese cumplimiento de la palabra de Dios. Y creo que es con lo que Jesús hablaba, o lo que Jesús tanto, pues a lo mejor él predicaba contra los fariseos, contra aquellos conocedores de la ley de aquel entonces. ¿Qué decía? Ellos conocían la ley, la llevaban en práctica. Y ese no era el problema es que sus intenciones, que sus motivaciones eran las incorrectas. Y algunos de ellos incluso caían en el error de, que como decía Jesús, ¿no? Ellos atan pesadas cargas sobre la gente que ellos mismos no las pueden llevar ni con un dedo, ¿no? Y el ser tan rigurosos sobre los demás, pero no ser rigurosos con ellos mismos, era algo que Jesús lo mostraba como religiosidad en los líderes espirituales de aquel entonces. Y ese es el punto, cuando nosotros perdemos el enfoque de por qué estamos congregándonos, por qué estamos leyendo nuestra Biblia, por qué estamos orando, por qué ayunamos, por qué buscamos a Dios. Cuando nosotros perdemos el enfoque y lo empezamos a hacer, ¿cuántos? Vamos a llevarlo a la práctica para que nos identifiquemos. ¿Cuántos no en alguna ocasión hemos orado o hemos hecho un pacto con Dios y quizá hemos hecho algo como esto? Señor, si tú me das ese trabajo, yo te voy a servir, yo voy a predicar en ese trabajo y voy a hablar de ti, voy a dar testimonio. Si tú me das, o si tú me permites entrar a esa escuela, yo me voy a apartar de las fiestas, me voy a apartar de esa persona que me mueve el corazón, ¿no? Ya voy a dejar esa relación. Si tú me das esto, si tú me ayudas con esto, si tú me solucionas este problema, entonces yo voy a ayunar un mes, ¿no? ¿Cuántos lo hemos hecho? Siendo sinceros. Yo lo he hecho. Voy a servir. Voy a servirte, ¿no? Ahora sí voy a servirte, ¿no? Y voy a estar ahí. Voy a lavar los baños y si me das esa chiquilla, voy a lavar los baños. No importa que estén bien sucios. Apenas veía un video, ¿no? Que decía: Dios, ¿y ese varón no es para mí? Oblígalo, que vea que tú mandas, no él, ¿no? Y a veces nosotros utilizamos la Biblia, utilizamos todas estas acciones que son prácticas de lo que nosotros creemos, ¿no? Que la palabra de Dios es nuestro manual, y las queremos utilizar, yo lo veo así, como un salvavidas, como una plataforma sobre la cual, si yo hago todas estas cosas, si yo sigo este manual al pie de la letra, a mí no me va a ir mal, a mí no me va a pasar esto, yo no voy a fracasar, mi matrimonio no va a fracasar, mis hijos no se van a perder, no me va a venir una enfermedad
terminal o desastroso, así fuerte, ¿no? No me va a quitar mi estabilidad económica. Y ese es el problema, cuando nosotros empezamos a hacer las cosas pensando que si yo hago esto, el resultado va a ser esto, porque la Biblia lo dice, ¿no? Y a veces nos agarramos todas las promesas y yo lo pienso así. ¿Ustedes han visto cuántas versiones de la Biblia, cuántas Biblias bien bonitas hay de promesas? Promesas para la mujer, promesas para el varón, promesas para los jóvenes, la Biblia de promesas, no sé, para niños, o sea, hermosas las Biblias, ¿no? Subrayadas con colores cada una de las promesas. Y todos queremos tener esa Biblia de promesas y todos queremos tomar todas esas promesas. Pero a veces nos enfocamos solo en las promesas, rechazamos todo lo demás que está. Nos olvidamos también que entre todas esas promesas también suceden situaciones que Dios permite en nuestras vidas, como decía Ale, ¿no? Para llevar nuestra fe más allá, para que nosotros podamos conocer a Dios desde ese Dios proveedor. ¿Cómo podríamos nosotros decir que tenemos un Dios sanador si nunca nos hemos enfermado? Si nunca ha llegado a nuestras vidas una tormenta y decir, no, es que Dios es un Dios protector, pero nunca has estado ahí porque porque vives como en una burbuja. Es cuando nosotros estamos ahí que vemos más claramente cómo Dios actúa, cómo Dios muestra su amor y su poder en nuestras vidas. Y yo creo que es bien importante esto, que esto puede ser, la religiosidad puede ser muy evidente cuando nos dedicamos al juzgar a todos y es que ¿por qué está sirviendo ese ahí? ¿Por qué está haciendo aquello? ¿Por qué él, si yo lo vi hacer esto, si yo sé que tiene este problema? Todos estamos batallando en nuestro corazón con diferentes pecados, con diferentes problemas y Dios no nos dice que es en base a eso que somos aceptos en Él, sino en la gracia de Jesucristo. Y que la religiosidad, hermanos, es bien sutil, ¿eh? La religiosidad es como el chisme. A ver, ¿cuántos de aquí son chismosos todavía? Levanten la mano. Bien, los que no levantaron la mano ahorita van a levantarla al final, porque ¿sí o no cuando va por la calle y ve una ambulancia y dicen, ay, ¿qué habrá pasado? Eso es un chisme, ¿no? ¿Sí o no? O la ambulancia está ahí, o ven en la calle cerrada y hay patrullas y, ay, ¿qué habrá pasado ahí? ¿Sí o no? Entonces volvemos a preguntar, ¿quiénes son chismosos todavía? Ah, ya, diferente. Es que ahora, no es chisme, nos preocupamos por los vecinos. Es preocupación. Otra pregunta porque todavía hay personas que no han levantado la mano. Muchas veces decimos, ay, hermano, platícame, pero viene el problema como fue, para orar específicamente. ¿Sí o no? Eso es chisme. Y el chisme es como la religiosidad, muy disfrazada. Pareciera que no, pero sí la hay. Y la hay en la iglesia, y entonces tenemos que erradicarla. Así como tenemos que quitar los pensamientos triunfalistas, tenemos que quitar la religiosidad. Exacto. ¿Y saben cuál fue el pecado de los amigos de Job? No es que hubieran utilizado. Si ustedes leen el libro de Job, se van a dar cuenta que cada uno de los consejos y cada una de las palabras de los amigos de Job podemos encontrarla con un fundamento bíblico quizá. Pero ellos pecaron porque no conocían lo que estaba sucediendo en la vida de Job. Y Job dice que era perfecto y recto, y sin embargo lo perdió todo. Perdió la familia, su matrimonio estaba ahí siendo puesto a prueba al lo máximo, perdió la salud, perdió el respeto, el que lo vieran como alguien en autoridad, lo perdió todo. Y sus amigos decían, es porque tú pecaste contra Dios. Y si nos damos cuenta, los argumentos de los amigos de Job eran correctos, si leemos Proverbios, nos damos cuenta que Proverbios estaba siendo utilizado ahí por ellos, pero que se habían olvidado de ellos, que no conocían la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos de no cometer ese mismo error. Bueno, el tercer punto es, ya vimos que tenemos que, para poder cambiar y no estar en la ruina,
El primer punto es quitar los pensamientos triunfalistas, que es cambiar nuestra mentalidad. El segundo es quitar la religiosidad. Y el tercero es fijarse un objetivo. Tenemos que fijarnos un objetivo, pero un objetivo bueno, un buen objetivo. Porque miren, muchos de ustedes y yo venimos a la iglesia y tenemos un objetivo, pero a veces esos objetivos son incorrectos. Son muy incorrectos. Mi objetivo puede ser venir a la iglesia a conquistar a la chica que a mí me gusta, ¿no? Mi objetivo puede ser venir a restaurar mi matrimonio. Y entonces, cuando Dios restaura tu matrimonio, ¿qué va a pasar? Otra vez todo se vuelve a la ruina, porque tu objetivo era limitado. Mi objetivo es tener dinero. Y cuando tienes dinero y trabajo, ¿qué pasa? Te apartas del Evangelio, te apartas de Cristo. Mi objetivo es que mi hijo sirva. Y cuando tu hijo está sirviendo, ¿qué pasa? Tú ya estás muy tranquilo y te descuidas espiritualmente, descuidas a tu familia, descuidas lo esencial. A veces nos formamos objetivos extraños, nos formamos objetivos que no son correctos. Y la palabra de Dios quiere, y Dios quiere que el día de hoy salgamos con objetivos correctos, con objetivos que valgan la pena, objetivos que nos reten, objetivos que nos hagan ver que va más allá nuestros pensamientos o lo que nos pueda pasar, porque es más importante lo que Dios quiere para mi vida y para la vida de los demás. Si tú tienes un mal objetivo, seguramente vamos a fracasar. Porque en el momento que tú logres la economía, la restauración, el servicio, la chica, el glamour, el reconocimiento, en ese momento, cuando tú lo logres, todo va a caer y vas a volver a caer en la ruina. ¿Quieres comentar? Y en este punto de tener el objetivo correcto, le comentaba a mi esposo, poner el objetivo en algo que sea eterno. La Biblia nos dice, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Dejamos objetivos buenos, pero que no son suficientes. Buenos en que es bueno que tú fijes tener estar bien en tu relación matrimonial. Es bueno que tú tengas el objetivo de alcanzar un ministerio, un servicio. Es bueno tener objetivos de entrar a una universidad o tener cierto trabajo, cierta estabilidad económica. Son buenos objetivos, pero no son suficientes, porque decía mi esposo, cuando lo alcances, ¿qué? Ya llegaste ahí, ¿y ahora qué sigue? Me pongo otro. Pero a veces no nos ponemos otro, a veces se restaura el matrimonio y se deja de hacer aquello que te ayudó a restaurarlo, ¿no? ¿Y qué pasa? Caes. Después de eso, recuperar tu matrimonio es doblemente más complicado, ¿no? Pero le decía a mi esposo, ¿y si todos tuviéramos, cada cristiano, cada uno de los que estamos aquí hoy, nuestro objetivo fuera la salvación, nuestra salvación? Que yo creo que todos dicen, no, ese es mi objetivo. Pero ¿estamos viviendo realmente para alcanzarlo? Si nosotros viviéramos con ese objetivo, nuestro matrimonio nos iría mejor en el matrimonio, nos iría mejor en todas las áreas, porque estamos en cada área pensando en que esto no me robe mi salvación, que esto no sea lo que haga que me deslice, lo que me haga equivocarme, errar el blanco. Qué fácil es errar el blanco. Y esto nos lleva a una pregunta bien importante. ¿Por qué soy cristiano? ¿O por qué estoy en Cristo? ¿Usted se ha preguntado esto, hermano? ¿Sí se ha preguntado así como, ¿por qué estoy en Cristo? ¿O por qué voy a la iglesia? ¿O por qué estoy sirviendo? Cuando usted se da cuenta que su objetivo quizá está apuntando mal, se va a dar cuenta que las circunstancias que nos estén pasando no van a ser tan importantes como el verdadero objetivo celestial. La palabra de Dios nos enseña que nosotros, porque escrito es, 14. Sí, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua se confesará a Dios. El verdadero objetivo es establecer el reino de Dios y su justicia en esta tierra. Y cuando usted se da cuenta que hay personas que han perdido la vida por predicar. Yo les comentaba lo del campamento de Chiapas, el lugar donde nosotros estuvimos reunidos. Fue un terreno de una persona que abrió su corazón y talaron un árbol enorme y de ese árbol hicieron una casa, un cuartito para poder predicar. Cuando tú te das cuenta que quizá
porque no tienes el iPhone o no tienes el último carro o porque no tienes los lujos. Te das cuenta que quizás ese es tu problema, pero cuando tú volteas a ver un objetivo celestial te vas a dar cuenta que eso no importa. Ese hombre tenía un hijo como de unos 14, 15 años en ese tiempo. Las personas en Chiapas fueron y le dijeron, si no dejas de hacer reuniones aquí, vamos a matar a tu hijo. Y él dijo, no, yo voy a seguir haciendo reuniones porque Cristo es mi Señor y Salvador. Y gloria a Dios, ¿no? Porque es fácil decirlo. Y entonces le dijeron, te dijimos que si no dejas de hacer reuniones, vamos a matar a tu hijo. No, voy a seguir haciendo reuniones porque Cristo es mi Salvador. ¿Y qué creen? La tercera vez van y enfrente del papá matan al hijo de ese señor. A un chico de 16, 17 años. Y te das cuenta que su objetivo de este hombre era establecer su reino y su justicia en esta tierra. Y que quizá el problema que podemos tener tú y yo es mínimo a lo que realmente es importante. Nosotros hemos sido llamados a establecer el reino de Dios y su justicia en esta tierra. A predicar, a que se cumpla esa palabra. Pero para que se cumpla esa palabra hay una imagen, no sé si la podemos ver. Tenemos que salir a las calles. Y al salir a las calles, hermanos, miren, nos la van a mentar, nos van a ofender, nos van a gritar, nos van a decir, nos van a hacer. Y tú te vas a dar cuenta que el problema que tienes en casa no es tan grande como realmente tú crees que es. A veces nos enfrascamos y nos llenamos en creer que nosotros somos lo más importante, cuando realmente lo más importante es que las personas puedan conocer a Cristo y puedan cambiar sus pensamientos, puedan cambiar su manera de actuar. Como el día de hoy Dios quiere cambiar tus pensamientos. Dios quiere que seas inteligente, que salgas de este lugar de una manera distinta, que puedas decir, mira, podré tener 1000 problemas, podré tener 1000 circunstancias, podré tener 1000 situaciones, pero estoy vivo. Y mientras que tenga vida hay esperanza y tengo a Cristo y Cristo me va a ayudar. Y Dios me va a ayudar, me va a dar la solución y me va a dar la palabra y yo voy a poder caminar y voy a poder resolverlo porque Dios está conmigo. Y sí, van a venir situaciones complicadas, pero aunque vengan esas situaciones complicadas, yo no me voy a apartar. Porque el peor error que podemos cometer es decir, creo que el evangelio no es para mí. Híjoles, creo que eso de la iglesia, el ser cristiano y servir no es para mí. A mí cuando me platicaron la historia de este hermano allá en Chiapas, me conmovió muchísimo. Porque dije, yo aquí muriéndome, creyendo que tenía un problema. Cuando este hombre enfrente de él, le dijeron, es la última oportunidad. ¿Vas a renunciar y vas a cerrar esto? No queremos que hagas reuniones, no queremos que creas en Cristo, en Dios y matamos a tu hijo. Y él dijo, no, yo voy a creer en Cristo. Y mataron a su hijo enfrente del Señor. Juan capítulo 16, verso 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y saben, nosotros tenemos que vivir con ese pensamiento. La vida no es sencilla, hermanos. La vida en Cristo no es sencilla. El que le haya dicho, ¿sabes qué? Ya cuando llegues a la iglesia tus problemas se van a acabar y va a ser de color de rosa todo, fue un mentiroso. La vida no es sencilla, hermanos. Y yo no les digo esto para que ustedes se desanimen o para que digan, no, pues entonces ¿qué caso tiene? Si de todos modos con Cristo, sin Cristo me van a venir las tormentas. Y dice la palabra de Dios, hey, confiad, porque en el mundo van a tener aflicción. No dice Dios, ¿sabes qué? No vas a pasar por nada malo. Vas a tener una vida perfecta, hermosa, llena de alegría, de entusiasmo. Y no vas a pelear con tu esposo, con tu esposa, no vas a pelear con tus hijos. Y cuando ellos estén en la edad de la punzada van a ser los mejores. No dice eso. Dice, van a tener aflicción. Van a tener mucha aflicción. Y nos van a llover palos, hermano. Nos van a llover piedras. Algunos más, algunos menos. Pero Dios dice, hey, confiad. Yo he vencido al mundo. Confiad porque yo estoy contigo. Confiad porque, ¿sabes qué?
aunque te salgan moretones, yo te voy a sobar, yo te voy a abrazar, yo te voy a amar, yo te voy a sostener, yo te voy a tener entre mis brazos. Y te voy a decir, cada vez que falles, cada vez que caigas, cada vez que los problemas sean más grandes, te voy a decir, hijo, yo te amo. Te voy a abrazar, te voy a decir, yo soy más grande que cualquier problema, más grande que cualquier circunstancia. Vamos por la última imagen. Ustedes podrán decir, bueno, ¿por qué se llamaba el tema papalote? ¿No? No tiene nada de espiritualidad, no le veo nada de interesante. Hace unos meses compré un papalote y me fui a volarlo con mis hijos. Y en ese momento que lo estaba volando, de verdad fue algo muy hermoso porque Dios me enseñó algo. Usted y yo somos como un papalote. Volteé a ver a la persona que tiene a la derecha y a la izquierda y le dije, eres un papalote. Y a lo mejor un papalote más bonito, unos más grandotes, unos más anchitos, unos más delgados, pero somos un papalote. Dígale, eres un papalote. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios en el versículo que comenzábamos decía que vendrán, ¿qué? Tormentas y vendrán vientos, fuertes vientos. Y saben, para que un papalote pueda elevarse, necesita fuertes vientos. Y ese fuerte viento significa adversidades, problemas. Ese fuerte viento significa que hay dos caminos para ese papalote: o elevarse o caer en picada. Cuando estábamos volando el papalote, yo veía ese hilo tan delgado. Es un hilo delgado porque no puede ser un hilote, ¿verdad? No puede ser el lazo donde colgamos la ropa. Es un hilo delgado. Y ese hilo es la comunión entre el papalote, entre la persona y Dios, que sostiene y que guía. Porque Dios dice, hey, tranquilos, confiad. Yo he vencido al mundo. Es como, hey, tranquilo, yo estoy dirigiéndote. Y ese pequeño hilo es nuestra comunión con Dios. Pero depende de ti y de mí que ese contacto con el que nos dirige, con el que nos guía, se rompa o se sostenga. Y depende de ti ver cómo quieres ver esta vida. Porque cuando vengan los vientos, puedes decir, ahí viene el viento, agárrate porque nos vamos a elevar. O decir, ahí viene el viento ya en la torre, nos vamos a ir en picada. Cuando tú puedes ver el viento y decir, viene la adversidad, pero esta adversidad Dios me va a enseñar a ser más inteligente, más sabio, más capaz, más prudente, más empático. Y de esa manera voy a poder elevarme y voy a poder ser sostenido por Dios y voy a ser guiado por Dios. De tal manera que esta vida se convierte en algo maravilloso y algo divertido. Porque si tú eres aburrido, entonces quiere decir que eres una persona insensata, porque lo decía el significado, ¿sí o no? Y Dios nos lleva de tal manera que podemos gozar aún en las adversidades. Porque la palabra de Dios dice, Dios da y Dios quita, sea su nombre bendito. Sea alabado el nombre de Dios. Aunque nos vaya mal, aunque nos vaya bien, tenemos que decir, de esta vamos a salir. ¿Sabes por qué? Porque tengo el vínculo perfecto con Dios. Porque tengo el vínculo que Dios me está ayudando, me está sosteniendo y me está guiando para que esto sea divertido y sea genial. Quizá en este momento tú no lo puedes ver de esa manera, porque tú te sientes mal por la enfermedad, te sientes mal por la adversidad, te sientes mal por el hijo que se apartó. Tal vez tú te sientes desanimado porque aquel joven que tú veías con entusiasmo de servir, con el entusiasmo de crecer, de tocar, de danzar, de aplaudir, ahorita lo ves apagado. Quizá tu matrimonio está mal, quizá tu economía está mal, quizá hay una enfermedad que no puedes controlar, quizá no hay trabajo. Quizá estás pasando por circunstancias químicas en tu cerebro como la depresión, la ansiedad, la tristeza. Y esa es la adversidad que a todos y a cada uno de nosotros nos va a tocar. Es la tormenta a la cual nos vamos a confrontar. Es la tormenta en la cual vamos a vivir porque nadie nos prometió que en esta tierra la íbamos a pasar de maravilla. Pero puedes disfrutar tu tormenta. Decir, bueno, pues se ve muy mal esto, pero
adelante, yo estoy con Cristo y no me voy a desanimar por lo que esté pasando, no me voy a apartar por lo que esté viviendo, no me voy a caer por lo que estoy sintiendo. Al contrario, me voy a levantar como un papalote y en esa altura voy a contemplar el panorama de una manera distinta y voy a poder entender las circunstancias y situaciones por las cuales estoy viviendo, y de tal manera voy a poder ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo, y voy a poder bendecir y voy a poder levantar y voy a poder glorificar el nombre de Cristo para decir, ¿sabes qué? Yo ya pasé por eso. Y aunque creas que vas de picada, no te preocupes, Dios nos sostiene, pero no puedes romper ese vínculo, que es ese pequeño hilo, que es la oración, que es el ayuno, es el congregarte, es el alabarle, es la entrega de tu corazón para con Cristo. Y que incluso en medio de esos vientos, ¿ustedes han visto cómo se eleva un papalote? A lo mejor al principio es un poco complicado, a veces el que lo va dirigiendo tiene que jalar la cuerda, a veces tiene que soltarla y en ese proceso a veces hay papalotes que se caen. Pero mientras ese vínculo siga ahí, mientras no se haya roto esa cuerda, ¿qué sucede? Aquel que está dirigiendo el papalote lo toma y lo vuelve a levantar. Y así es Dios con nosotros. Incluso si su caso o lo que ahorita están pasando, sientes que tú no estás elevándote ni estás luchando, o sea, tú ya estás en el piso, aún Dios puede levantarte, puedes todavía alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida. Así que confiemos en Él, confiemos en que sus planes son de bien, aunque a veces no parece. Confiemos en que Él es el que sabe perfectamente cómo hacer las cosas. No conocemos nosotros el todo de nuestra historia, pero Dios lo conoce. Así que en Él tenemos esperanza, y que incluso si ese lazo se ha roto, tenemos un Dios que puede volver a restaurarlo. Y Dios quiere que el día de hoy tú y yo seamos papalotes felices, que podamos volar tan alto, que podamos alcanzar los sueños y las metas. Pero ¿te imaginas que cada uno de nosotros, nuestro objetivo y nuestra visión sea alcanzar más personas, más corazones y establecer la justicia de Dios y su amor de Dios? Este lugar estaría lleno. ¿Por qué no pasa eso? Porque a veces estamos más enfocados en lo que nos está pasando a nosotros y no nos damos cuenta que lo que nos pasa a nosotros es para poder salir y ayudar a los demás. Jamás vamos a poder experimentar lo que se siente que te roben si no te han robado. Ese miedo, esa ansiedad, ese dolor. Jamás vas a poder experimentar lo que se siente que te abandonen, que te critiquen, que te menosprecien, que te ofendan, que te traten como basura, si no lo has pasado. Pero cuando llega Dios a tu vida y cambia todo eso, tú puedes ser más empático y tú puedes ayudar a las demás personas. Y esos papalotes que quizás están tirados y que quizás no pueden volar o que no saben cómo volarlo, porque pasaba algo curioso ese día, había más personas volando sus papalotes. No digo que soy un experto, pero pues sí lo pudimos volar, ¿no? Pero había personas que literal, corre, ¡pam! ¡Ah! Frustración total, ¿no? Este papalote no sirve. Nos vieron la cara, nos estafaron, cuando no es así, hermanos. A veces no vuela porque sí necesitamos la tormenta. La tormenta es parte de nuestra vida. La tormenta va a ser parte de nuestro ADN, pero depende de ti si te quedas de picada o usas la tormenta para ser mejor persona. Así que yo te voy a invitar el día de hoy. Solo quería añadir que es importante que tu vida, ese papalote, esté en las manos correctas. Porque en las incorrectas, alguien que no sabe dirigir tu vida, pues nunca vas a elevarte.
Pero si estás en las manos de Dios, si Él es el que va a dirigir tu vida, seguramente te vas a elevar, vas a ser ese hermoso papalote que nosotros estábamos ahí, había muchos y uno los disfruta, aunque no lo estés tú llevando, uno disfruta ver eso. Y es lo que Dios quiere. ¿Cómo vamos a alcanzar a los demás? Las demás personas están poniendo su mirada en nosotros, en nuestras vidas, si nos elevamos o no. Y eso va a hacer que muchos crean, que cuando pasemos a través de esos vientos fuertes, podamos elevarnos, va a hacer que muchos crean y se acerquen a Dios. Y bueno, quizá tú estás pasando por situaciones complicadas, pero para poder cambiar esa situación tienes que hacer el primer punto, que es cambiar tu mentalidad. Y tienes que cambiar esos pensamientos triunfalistas. El pensar que no te va a pasar nada por estar en este lugar. El pensar que no vamos a tener que vivir las tormentas por el simple hecho de estar en este lugar y ser cristiano. Así que queremos orar por ustedes. Si tú estás pasando por eso y tú tenías pensamientos triunfalistas y quieres cambiar tus pensamientos, ponte de pie y vamos a orar por el primer punto. Y vamos a irnos por 3 puntos, pero uno por uno. Y vamos a decir: Señor, cambia mis pensamientos. Por favor, cambia mis pensamientos. Ahora yo sé que es parte de mi vida pasar por esto. Ya no me voy a agüitar. Al contrario, voy a aprender de esto para ser una mejor persona. Si tú crees que necesitas cambiar tus pensamientos triunfalistas, ponte de pie y vamos a orar por ello. Gracias. Gracias por ponerse de pie. Son muchos que necesitan cambiar sus pensamientos. Gloria a Dios. Qué hermoso. Vamos a orar, ¿vale? Así que ahí en tu lugar vamos a orar y vamos a decir: Señor, empieza a hablar con Él. Dile: Señor, yo te puedo guiar, pero yo quiero que tú ores, por favor. Dile: Señor, cambia mis pensamientos. Cambia mis pensamientos triunfalistas. Cambia esta manera de pensar que yo creía que nunca me iba a pasar algo, o por estar aquí no iba a pasar por circunstancias adversas. Ahora yo quiero un nuevo panorama, quiero una nueva visión. Empieza a orar. Padre, hoy ponemos en tus manos a cada uno de tus hijos, a cada uno de esas familias que están puestas de pie. Y quizás, Señor, muchos de nosotros hemos tenido pensamientos erróneos, pensamientos triunfalistas, Señor. Hemos creído que nada nos puede pasar, que nada debería de ocurrirnos. Señor, perdónanos, porque no nos hemos dado cuenta que realmente tú, Señor, has mandado tormentas y adversidades para que seamos mejores personas. Tú has mandado tormentas y adversidades a tus hijos para poder ser mejores personas. Y nuestros pensamientos cambian en el nombre de Jesús. Nuestros pensamientos se renuevan en el nombre de Cristo Jesús. Señor, cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra visión, cambia nuestra manera de ver las cosas, cambia el ángulo en el cual estamos viendo las situaciones complicadas, Señor. Transfórmanos en el nombre de Jesús. Tenemos que quitar también la religiosidad de nuestras vidas. Si tú has considerado que hay religiosidad en tu corazón, una mala práctica del Evangelio, yo te voy a invitar a que levantes tus manos y empieces a hablar con Dios. Señor, ayúdame, quítala de mis manos, de mis pensamientos. Señor, quita esa religiosidad de mi vida. Quita la religiosidad, Señor, de mi corazón. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy oro a ti para que seas tú el que me ayude a quitar esas malas prácticas de mi corazón. El criticar, el juzgar, el poner carga para los demás. El creer, Señor, que solamente yo soy perfecto y que el otro que esté fallando, que le esté pasando algo, es porque realmente está muy mal. Señor, quita de mí, Señor, esos pensamientos erróneos. Quita de mí esas cargas, Señor. Quita de mí esas prácticas que solo me llevan a estar en picada. Ayúdame, Padre. Ayúdame en el nombre de Jesucristo. Y sé tú en mi vida y en mi corazón. Nuestro corazón de toda religiosidad. Límpianos, Señor. Por último, tenemos que tener
una visión correcta, un objetivo correcto. Y quizá tú y yo, cuando llegamos a este lugar, nuestro objetivo fue muy incorrecto. O quizá fue correcto, pero nos desviamos en el camino. ¿Qué te parece si le dices a Dios, Señor, ayúdame a tener un buen objetivo? Que mi objetivo sea tan correcto que cualquier cosa que yo esté pasando, yo pueda glorificarte, Señor, en lugar de culparte, o en lugar de culpar a los demás, o en lugar de echarle, de enfurecerme, de frustrarme. Señor, pon en mí un objetivo correcto, un objetivo en el cual yo pueda alcanzar y pueda lograr para que sea tu nombre glorificado. Empieza a levantar tu voz, Padre. Hoy venimos ante ti. Hoy queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú pongas objetivos correctos en esta congregación, objetivos correctos en cada uno de tus hijos, objetivos correctos, Señor, en la vida de tus siervos. Jesucristo, tú eres. Quizá nos hemos enfocado en querer lograr algo. Y no es malo eso, Señor. El problema es que nos hemos desviado, nos hemos estancado, nos hemos olvidado de lo esencial, de lo bueno, de lo perfecto. Nos hemos olvidado, Señor, de lo que tenemos que hacer. Y hoy queremos rogarte en el nombre de Jesucristo que cada uno de tus hijos pueda tener una visión correcta, una visión puntual, una visión única de lo que tú quieres hacer en sus vidas, de tal manera que ellos puedan lograr ese objetivo y puedan dejar atrás, puedan enfocarse en lo que es interesante, esencial e importante. Y todo aquello, Señor, que quizá no está dentro de ese objetivo, sea rechazado o sea disipado de sus vidas y de sus corazones. Padre, habla a la vida de tus hijos y ayúdales en el nombre de Jesús. Cámbialos, bendícelos y obra con poder en sus vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Muchas gracias, hermanos. La paz de Dios en sus vidas. Y recuerden, no importa la tormenta que estés pasando, la adversidad, siempre la puedes usar para que tú puedas ser una mejor persona. Y después de que pase esa tormenta, vas a ser tan buena persona que vas a poder bendecir y ayudar a las personas que estén pasando por la misma circunstancia. Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar. Nuevamente, como lo mencionaba.